Hola, hola, bienvenido a esta tremenda instancia donde vamos a hacer un repaso ultra rápido, cero profundidad, pero para que puedas refrescar las últimas cositas antes de dar esa PAES. Recordemos que estoy grabando ahora en noviembre de 2025, por lo que puede que si estás viendo este video más tarde o el otro año, no sé, puede que el temario haya tenido algunos ajustes. De todas maneras, aquí vamos con todo el contenido resumidísimo. Lo vamos a ir viendo por punto del temario, así que en ese sentido vas a tener todo súper claro a dónde corresponde. El primer eje hace referencia a las estructuras y función de las células, en qué se diferencian, qué hacen algunos organelos. Lo primero que tienes que saber es que las células tienen ciertas características, son capaces, por ejemplo, de distinguirse de su medio, eso es gracias a su membrana plasmática. También tienen su propio material genético, su metabolismo, por lo tanto tienen sus propios ribosomas. Con metabolismo me refiero a las funciones de la célula. Y todo eso es un sistema que puede en sí mismo trabajar, o sea, puede reproducirse, puede hacer sus funciones y todo. A diferencia de los virus, por ejemplo, que no tienen su propia maquinaria celular, no tienen su propio metabolismo, así que tienen que recurrir a los procesos metabólicos de otras células. Por eso son invasoras, digamos, ahí y parasitas. Eh, Hay dos grandes tipos de célula, tenemos las eucariontes y las procariontes. Y estos dos tipos de células se distinguen, entre otros, en que las células eucariontes, que son las que aparecen a tu derecha, suelen ser más grandes y como son más grandes tienen que compartimentalizar todos sus elementos. ¿Ya? Es decir, darle función a cada parte del citoplasma, que es el espacio interno de la célula, con el objetivo de organizar ese funcionamiento y hacerla más eficiente. Las proteínas, en cambio, que están a tu izquierda, son más chiquititas y la ventaja que tienen es que, como son más pequeñas, pueden hacer todos sus procesos dentro, entonces no necesitan compartimentalizar nada. Y eso hace que no tengan núcleo, no tienen un núcleo definido donde tienen su material genético, a diferencia de los eucariontes, que sí tienen un núcleo definido con el material genético ahí en varios cromosomas. Aprovecho de decirte que aparece el logo de las maratones intensivas, porque a fin de año o antes de cada PAES, en realidad, porque en invierno también lo hacemos instancias donde vemos toda la materia, pero en mucho más horas que en esta oportunidad. Así que estoy sacando material de ahí, algunos extractos para tener esta instancia. Bueno, ¿qué vemos en los procariontes? Vamos a ver que tienen su membrana plasmática, sí o sí, que les permite diferenciarse del medio, pero además van a tener, por ejemplo, pared celular, que les va a dar un poco más de rigidez, y en algunos casos, cápsula. En algunos o sea, casos también podríamos encontrar un flagelo que le da más movilidad a la célula, pilis, que también permiten adherencia, entre otras funciones. Eh, y también a veces podemos encontrar plásmidos, que son pequeñas porciones de material genético en el citoplasma. No tienen un núcleo, pero sí le llamamos a la zona donde está el material genético nucleoide. Que sean pequeñitas, que se vean sencillas, no significa que lo sean, porque sus procesos son sumamente interesantes y les permiten ser altamente exitosas el día de hoy. Los eucariontes tienen muchos organelos, que los organelos son estas estructuras que se forman a partir de membranas dentro de la célula para organizar el material. Acá, ¿cuáles organelos tenemos? Bueno, primero tenemos el núcleo, que se caracteriza por tener una membrana llamada carioteca, que tiene doble membrana, donde encontramos el material genético y hay una zona dentro que se llama em, nucleolo, que es una zona que se ve más teñida. Y alrededor de este núcleo vamos a encontrar el retículo endoplasmático. ¿Por qué está ahí alrededor del núcleo? Porque el retículo endoplasmático recibe información genética como unas fotocopias de ARN, que son las copias del ADN que está dentro. ¿Para qué? Para formar proteínas. Entonces, el retículo endoplasmático, la parte rugosa que le llamamos, es aquella parte que va a tener ribosomas, que son los encargados de leer ese material genético, y por eso decimos que el retículo endoplasmático rugoso tiene un rol muy importante con la generación de proteínas. El liso, que es otra parte de este retículo endoplasmático, tiene una función más ligada a los lípidos, desintoxicación celular, almacenamiento de calcio. Luego, suele existir otra estructura que se llama aparato de Golgi, que se ve de rosadito ahí en la imagen. Como al medio, a la izquierda se ve en rosadito. La verdad es que la célula puede tener muchas de estas estructuras de Golgi. Se van formando por pilitas a partir del mismo retículo y su objetivo es transportar estas proteínas que se generaron en el retículo y hacerle modificaciones, madurarla, qué sé yo,
agregarle lípidos, agregarle carbohidratos, dependiendo qué es lo que se necesita para generar las proteínas necesarias, enzimas y todo lo que sea que la célula está produciendo que haya que ajustar, se ajusta ahí, se madura en el Golgi. Y el Golgi es el encargado después de formar vesículas de exportación o para dentro de la célula o para constituir la membrana que le permitan que esas proteínas que se formaron en el retículo funcionen. Tenemos otros organelos importantes, por ejemplo, tenemos la mitocondria, que quizás has escuchado, que es aquella encargada de transformar la energía de nuestro cuerpo, agarra ciertas moléculas altamente energéticas como pudiera ser una glucosa y la transforma y agarra esa energía para producir moléculas mucho más eficientes para nosotros como es el ATP. Em, Ahí vemos no se ven aquí en realidad, los centriolos, por ejemplo, son una estructura que no es un organelo, pero sí es una estructura celular que permite la formación de microtúbulos, pero únicamente en los animales. ¿Qué otra cosita se me puede estar olvidando? Lisosomas. Los lisosomas son estructuras como vesículas que contienen muchas enzimas. Estas se producen gracias al Golgi. Estas mismas vesículas salen del Golgi y contienen enzimas digestivas que permiten que la célula elimine algunos organelos muertos, o sea, como ya viejitos, o inclusive podemos eliminar bacterias ahí en el caso de los glóbulos blancos. ¿Ya? Esas son algunas funciones en general de los eucariontes. Y hay algunas distinciones entre grupos de eucariontes. La PAE solo te pide el animal versus la vegetal. El animal, por ejemplo, va a tener los centriolos, que son este centro que forma microtúbulos, pero en el caso de las vegetales no existen centriolos de por sí, pero sí se forman microtúbulos. ¿Ya? La vegetal vemos otros organelos que no encontramos en el animal, como los cloroplastos, que son aquellos encargados de hacer fotosíntesis, que también es un organelo de transformación energética. Y vemos vacuolas centrales, que muchas veces hacen el rol que hacen los lisosomas, por ejemplo. ¿Ya? Ahí tiene un rol digestivo, un rol también de almacenamiento, de agua, de minerales. ¿Ya? La vacuola a veces puede ser muy grande en la célula, o inclusive tener 2 a 3 vacuolas por célula vegetal. Y entonces muchos de los procesos metabólicos se dan dentro de la misma vacuola. Y ahora hablemos de las células cuando las estudiamos en su especialización. Cada célula va a tener un rol, sobre todo si son de un ser pluricelular, las células van teniendo roles distintos y se van especializando y eso implica modificaciones de sus organelos. Entonces, la PAES nos pide 4 organelos, o sea, 4 células en particular, como ejemplo, porque hay otras, pero sí te puedo mencionar los enterocitos, que son los que están arriba a la izquierda, y los enterocitos tienen como objetivo absorber lo que tú estás comiendo en el intestino delgado, y por esa razón aumenta su superficie de contacto teniendo estas microvellosidades, estas extensiones que van a hacer que aumente la superficie de contacto para que haya más contacto propiamente tal, con la comida. Entonces ahí pasa la comida, ingresa y es posible hacer esa obtención de nutrientes para nuestro cuerpo. Tenemos las células acinares abajo, las puedes ver, que no son microvellosidades las que tiene arriba, sino que aparentan como desprendimientos de la membrana porque forma unas vesículas tan grandes, porque tiene que generar enzimas y todo para poder disolver algunos productos en el tracto intestinal, que son tan grandes que al salirse la célula no alcanza como a recuperar su forma por arriba, ¿ya? Tienen un núcleo súper grande, tienen unos retículos bien desarrollados, un Golgi bien desarrollado y obviamente estas tremendas vesículas. Otro ejemplo son las células musculares, particularmente las de los músculos esqueléticos, ya los que nos permiten movernos a nivel sistémico. Y estas células son polinucleadas y además son largas, ¿sí? Son como fibras largas que contienen varios núcleos, porque estas células no hacen mitosis, o sea, perdón, hacen mitosis, que es generar nuevos núcleos, pero no se dividen. O sea, se dividen, pero para formar nuevas fibras, pero la misma fibra no se divide entre medio celularmente. De esa manera es mucho más eficiente y permite una contracción muscular de extensiones mucho más largas. O sea, tu músculo cuando tiene que hacer esto, por ejemplo el bíceps, es largo el bíceps. Entonces, para lograr tener toda esa extensión y coordinación, necesitamos una célula muy larga. Y para tener una célula muy larga necesitamos también varios centros de control y por eso tenemos varios núcleos, ¿ya?
En el caso de las neuronas, también podemos llegar a tener células muy largas con un solo núcleo, porque tiene una función un poco distinta, no se tiene que mover toda la célula, pero sí tiene que llegar a largas distancias para poder conectar y en el fondo estimular a la siguiente célula que quiera estimular. Por esa razón, la neurona que el DEMRE nos ejemplifica es esta típica, que es una neurona que nosotros llamamos motora, pero lo que sí tienen en- en común la mayoría de las células neuronales que se ven a nivel de PAES es que tienen, por ejemplo, estas dendritas, que son estas extensiones del citoplasma que se dan gracias a un citoesqueleto, son todas las fibras que están dentro de una célula y que le permiten tener su forma, unirse a otras partes, que modifican la forma de la célula para ser eficiente en su trabajo. En este caso, además el soma, que es la cabeza de esta neurona, genera un montón de proteínas y cosas necesarias para los procesos propios de esta neurona, ¿ya? Por ejemplo, neurotransmisores. Y luego tenemos una extensión que se llama axón, que le permite conectar con otras neuronas, ¿ya? Hay más células por las que te pueden preguntar, glóbulos rojos, por ejemplo, ya que no tienen núcleos, no tienen mitocondrias, son sumamente eficientes para el transporte de gases, ¿sí? Te podrían preguntar por un hepatocito, que son las células del hígado que se especializan mucho en la desintoxicación celular, por lo que tienen muy desarrollado su retículo endoplasmático liso, ¿ya? Vamos con el eje 2. Voy a tomar agua. Sí que la pillo. Acá está el agua. ¿Cómo vamos? ¿Vas bien? Mira, ya pasamos un eje entero. Eje 2, que es hablar un poquito de los gametos y ositos espermatozoides. A ver, nuestra especie se reproduce por reproducción sexual, ¿sí? Y eso quiere decir que necesitamos información de ambos progenitores. Para esto vamos a tomar la información de cada progenitor, la vamos a dividir en dos y cada uno nos va a aportar una mitad. Y así volvemos a tener el número. Los gametos tienen esa propiedad, que aportan la mitad de la información del individuo progenitor para que sus hijos tengan la mitad de él y la mitad del otro progenitor y así aumentar la variabilidad. O sea, el hijo no es igual a los padres. En el caso de nuestra especie, entonces tenemos ovocitos y espermatozoides. Cuando tenemos la mitad de la información genética de nuestra especie, hablamos de haploides y cuando tenemos los dos juegos completos, el de padre y madre, hablamos de diploides. ¿Ya? Cada progenitor aporta un juego cromosómico, que en nuestra especie es de 23 cromosomas, y al unirse esos dos juegos, entonces tenemos los 46 totales, que son dos juegos de cromosomas. ¿Ya? Bien, tenemos aquí entonces los gametos, cuando van a fusionarse, que se llama fecundación. Los espermatozoides llegan al óvulo, que en realidad lo técnico es decir ovocito en esta altura, y cuando se encuentran tienen como que hacerse paso entre algo que vamos a llamar corona radiada, que son un conjunto de células que están ahí rodeando este ovocito, pero el mismo ovocito va a tener una película protectora que se llama zona pelúcida, donde el espermatozoide tiene que liberar enzimas para hacerse paso. Entonces se hace paso y puede dejar ahí después solamente su núcleo, el que se va a fusionar después con el ahí ya en esa altura ya es un óvulo, y ¡up! Se forma el cigoto. Ya, así funciona. Para que pueda haber ovocito, tiene que haber un ciclo que haya permitido formarlo. Y aquí está todo lo que es el ciclo femenino. El ciclo femenino es un intento una y otra vez de que haya fecundación. Entonces, en condiciones usuales, partimos midiendo desde el día 1 como el día de la menstruación. ¿Por qué? Porque es el único evento visible con el que la mujer puede contar. Podría partir en cualquier parte, es un ciclo, pero ahí partimos. Coincide con ese periodo en el que la mujer está empezando a menstruar, que el cuerpo dice, bueno, preparémonos nuevamente para un embarazo. Y ahí lo que hace es ir formando un folículo en los ovarios, un folículo con un ovocito adentro, que se va a ir desarrollando. ¿Sí? Entonces se va desarrollando gracias a una hormona que se llama FSH o folículo estimulante. Se va desarrollando, va terminando sus procesos de división meiótica, hasta cierto punto nomás, sí, porque no la termina completamente. Y cuando ya está preparado todo y el folículo está bien maduro, entonces podemos aplicar una hormona que se llama LH o luteinizante para que ese folículo se abra y deje salir ese ovocito. Ese ovocito sale y ahora empieza ahí a moverse, ¿cierto?, por las tubas uterinas para encontrarse con el espermatozoide.
Si el ovocito no es fecundado, entonces lo que tenemos que hacer es partir el ciclo de nuevo. Pero el cuerpo aún no lo sabe. Se da unos días para saberlo. Entonces, en ese proceso en que se da cuenta, nuestro cuerpo prepara un embarazo igualmente. Y ahí es donde la misma hormona luteinizante permite que lo que queda del folículo se convierta en un cuerpo lúteo que va a producir hormonas necesarias para el embarazo, como la progesterona. Y eso se mantiene hasta que, como no hay respuesta, el cuerpo no informa hormonalmente de que hay un embrión, entonces eso se atrofia y genera algo que llaman cuerpo albicans y ahí ya empieza a bajar toda la reacción hormonal, bajan las hormonas como puedes ver en los gráficos al final del ciclo, bajan y eso produce la menstruación. Y ahí partimos el proceso de nuevo. Cuando sí hay embrión, entonces ahí el embrión envía una hormona que se llama hormona gonadotrofínica coriónica humana, que es la que sale en los test de embarazo, y eso mantiene el cuerpo lúteo funcionando por un tiempo hasta que se formen los demás anexos embrionarios. Pero por ahí, hasta ese momento, se hace así, ¿ya? Em, Hablemos ahora de los métodos de control. Hay varios métodos de control. Aquí los puedes ver, si quieres das pausa para verlo un poco más. Tienes que saber que los métodos de control, en general, la PAES apunta a los anticonceptivos. Por ejemplo, aquí yo tengo pareja única. Eso no sirve como método anticonceptivo. Eso sirve únicamente para evitar ITS. ¿Sí? Los demás sí que están acá tienen que ver con los métodos anticonceptivos. Tenemos los naturales, que son métodos que ocupan la propia biología humana para evitar un embarazo, como el conocimiento del ciclo femenino. Requieren mucho como autoconciencia, estar atenta, sobre todo en el caso de la mujer, porque ella es la que tiene variaciones o fases de infertilidad, o más que de infertilidad, de baja probabilidad de embarazo. Entonces, conocerse bien y saber cuándo uno está fértil para evitar embarazos. La mayoría trabaja con eso. Hay otros que, por ejemplo, usan la lactancia materna, porque dar leche lo que hace es evitar que el cuerpo ovule, ¿ya? Obviamente, todo esto requiere leer muy bien los signos del cuerpo, porque cuando una mujer está fértil, hay cambios en la biología de la mujer, por ejemplo, que va a tener un poco de mayor temperatura corporal, que va a haber un flujo vaginal distinto, y todas esas cosas hay que estar atenta para poder regular. Los otros métodos se pueden usar sin saber esto, o sea, sin ser tan estricto con esto, pero son mucho más eficientes si se combinan. Por ejemplo, los de barrera, como los condones y el diafragma, el capuchón, etcétera, son mecanismos que impiden el paso de los espermatozoides porque hacen literal una barrera en el cuerpo. Los químicos afectan a a los espermatozoides en sí mismos. Los hormonales afectan a todo lo que es el ciclo femenino. Entonces, al aplicar un control hormonal, yo puedo evitar la ovulación o puedo alterar las condiciones para que el cuerpo esté en su mayor fertilidad. Tenemos los dispositivos intrauterinos que pueden ser de cobre o hormonal. El hormonal trabaja similar a lo que es el implante subdérmico, por ejemplo. Y el de cobre en realidad pone un ambiente bastante hostil para los espermatozoides. Y por último tenemos los quirúrgicos que ya se consideran semipermanentes porque para poder hacerlo reversible hay que pasar por una intervención. Entonces se recomienda más que nada cuando se asume que hay un gran riesgo de no poder revertirlo. Aquí tenemos la ligadura o corte de oviductos y la vasectomía en el caso de los varones. Ahora hablemos de las ITS. Las ITS, por su parte, no son em, no son controladas todas por esto. Ya no todos los métodos van a ayudar con esto. Los únicos métodos que pueden ayudar con las ITS son, primeramente, obviamente, la abstinencia. Si no hace abstinencia, pareja única, en ambos casos, ¿cierto? Fidelidad total. En ese caso, tampoco, y si ninguna de las dos personas nunca se infectó antes, entonces tampoco debería haber contagio. Y en el caso de que no se pueda eso, está el condón, ¿sí? El condón obviamente no es 100% seguro, porque hay varias enfermedades, sobre todo, por ejemplo, los herpes y cosas así, que el condón no va a poder filtrar tan fácilmente. Ahora, ¿qué ITS hay? Yo les recomiendo siempre pensar cuando te plantean un ITS y tienes que como saber un poco cómo funcionan en las reacciones según cómo o cuál es el tipo de patógeno que lo produce. Por ejemplo, los virus, que ahí está el listado de los más típicos,
Primero que todo, más que nada tienen tratamiento más que solución, ¿ya? Porque tú puedes mantener inclusive imperceptible casi la carga viral, pero el virus va a seguir estando en el cuerpo, ¿ya? Entonces, como que una vez que uno contrae una infección de tipo viral, se mantiene. Entonces, la idea siempre con los virus es entender que hay periodos de incubación, que una vez que se manifiestan las características, uno puede irlas controlando hasta tener muy bajo todo, pero que eso se siga portando. Las bacterianas funcionan un poco distinto, a veces también pueden ser silenciosas, como en el caso de los virus. Hay muchos virus que, que tú puedes tener la infección y nunca manifestar síntomas. En las bacterias es un poco más difícil eso, usualmente empiezan a manifestar síntomas, pero em, quizás se confunden con otras cosas. Y lo otro, que se contagia mucho con las secreciones, ¿ya? Hay mucha secreción en el caso de las bacterias, ¿sí? Lo bueno de las bacterias es que tú puedes hacer un tratamiento y si lo haces en buena época, digamos, o inicialmente, entonces puedes evitar o dejar en cero esa infección, si es que se hace a tiempo, ¿ya? Y dejarlo ya sanarte y no tener esa infección, eliminar completamente. Pero también puede ser muy perjudicial a largo plazo tener este tipo de infecciones. Tenemos por otro lado otros tipos de infecciones, tricomoniasis, es un protozoo, candidiasis, que la candidiasis, ojo, que no solamente es por transmisión sexual, hay muchas personas que pueden tener candidiasis sin esto. Pero sí, sí también, si alguien no tiene candidiasis, podría tener candidiasis por infección de transmisión sexual, ¿ya? Así que esos son algunos ejemplos y los tips que te doy para resolver. Vamos con el eje 3. Voy a tomar agüita nuevamente. Ya, acá nos hace ver un poquito lo que es el material genético y cómo el material genético se comporta en las distintas etapas del ciclo celular y con mitosis. Bueno, el material genético partamos porque nosotros tenemos copias, pero cuando la célula quiere reproducirse, ya sea porque hay que reparar tejidos, porque hay que crecer, porque hay que renovar, necesitamos duplicar ese material para tener entonces para ambas células que vamos a producir. Y ahí es cuando se forman estos cromosomas, en realidad. Ya antes tenemos solo una copia y luego necesitamos duplicar para tener para cada uno. ¿Y por qué se forman los cromosomas con esta forma compactada? Bueno, porque cada célula necesita una parte y en vez de estar trabajando con todo enredado, los vamos a compactar al máximo para distribuirlos correctamente. Y así después cada célula final va a tener una copia. ¿Qué etapas vamos a pasar por el ciclo celular? Bueno, hay una zona que se llama interfase y una parte que se llama división celular. La interfase la van a pasar todas las células independiente del mecanismo, si es mitótico o meiótico, ¿ya? Pero esta interfase, el objetivo que tiene es, primero, que la célula trabaje, que haga lo que tenga que hacer para lo que está diseñada, que es el caso de la G1, la zona G1, y se prepara, se nutre y si la célula está en condiciones y hay necesidad de dividir, entonces vamos a pasar a la fase S. La fase S es una fase justamente donde hacemos esta copia de material genético. Y después, en una siguiente parte de la interfase, que es la G2, vamos a formar las proteínas que se necesitan para una nueva célula, los nuevos organelos que se necesitan. Y cuando está todo listo, recién ahí, yo voy a pasar por un proceso mitótico o meiótico. Pero vamos a ver primero el mitótico. ¿En qué consiste este proceso? En formar dos núcleos exactamente con la misma información y además separar las células si es que corresponde. Algunas células no entran en este ciclo, ya sea porque no hay necesidad o porque la célula está tan especializada que no va a entrar a dividirse, y a esas células le llamamos que están en quiescencia. Por ejemplo, el glóbulo rojo ya no tiene ni núcleo, se ha especializado tanto que no se va a dividir nunca, entonces ahí decimos que pasan a esta etapa. Ahora hablemos de mitosis, que es parte de la división celular. La mitosis en particular es la división únicamente del núcleo en dos núcleos idénticos. Y para eso pasan por profase. Mírame porque voy a hacer un jutsu. Pro, meta, ana, telo. Esas son las fases. Profase, metafase, anafase, telofase. En profase vamos a condensar el material genético para formar los cromosomas y vamos a desintegrar el núcleo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que queden libres esos cromosomas. ¿Libres para qué? Para que en metafase
se ordenen en el plano ecuatorial, todos ordenaditos para distribuirse. Luego, ahora que los tengo ordenaditos en filita, yo puedo separar sus cromatidas idénticas, sus cromatidas hermanas, las separo y eso es la anafase, cuando las separo. Y ahora que ya las separé, puedo volver a formar los núcleos y puedo ya descondensar ese material genético y voy a tener la telofase. Y la citocinesis o citodiéresis, citoquinesis, dependiendo del libro, es el proceso donde la célula como en su totalidad se separa, no los núcleos. Eso es únicamente de mitosis. Acá tenemos algunas imágenes, ¿verdad? Resumiendo lo que yo te decía, por si quieres hacer pausa y mirarlos, que es lo mismo que yo te decía. ¿Qué pasa cuando esto está descontrolado? Pasa que en el ciclo celular hay algunos checkpoints. ¿Qué son los checkpoints? Son eventos donde la célula revisa a través de un proceso metabólico no tan simples como lo que estoy diciendo, pero revisa si es que hay problemas con pasar a la siguiente fase. No sé si faltan recursos, si está bien el material genético, si están bien los usos mitóticos, que son los microtúbulos que separan las células, o sea, los cromosomas a cada lado de la célula. Y la idea es que esté todo íntegro para poder pasar a cada etapa. Pero si eso no es así y las cosas no están tan bien, entonces en estos puntos de control se detiene el proceso. Cuando estos puntos de control o las enzimas y todo lo que participa en este proceso falla por falla genética en realidad, ahí lo que puede ocurrir es que haya obviamente una alteración en la tasa de división celular. Empiezo a dividir células que están en mal estado o a un ritmo que no corresponde, sin necesidad, y eso puede empezar a crear tumores, ya en una neoplasia. Neoplasia es neo, nuevo, en plasia es tejido. Entonces, es crear tejido que no corresponde. Y este tejido que no corresponde que se presente empieza a generar tumores. Y estos tumores pueden ser benignos o malignos. Cuando se empiezan a nutrir, a vascularizar y a robar la energía corporal, entonces ahí estamos hablando de unos tumores malignos. Y estos tumores malignos, lo malo es que como están formados por células alteradas, estas células muchas veces ni siquiera se mantienen ahí, sino que migran y pueden pasar a otros tejidos y ir infectando y así ir formando más tumores que se van robando la energía. Y a eso es lo que le llamamos ya un cáncer avanzado, ¿ya? Cuando migra una célula a otro lado se llama metástasis, ¿sí? Y la idea es que el cuerpo detenga eso antes, pero muchas veces los sistemas no fallan o las células estas malulas eh, como que burlan el sistema y pueden permanecer hasta formar estos tumores. Hablemos de ya la meiosis. Si entendiste bien mitosis, vas a entender meiosis. Yo sé que sí. La meiosis, como tiene el objetivo de formar los gametos, ovocitos espermatozoides en nuestro caso, necesita doble división. No solamente necesita repartir el material en dos, sino que además dar la mitad. Por eso son dos divisiones. Y vamos a sacar eso de asegurarnos de tener la mitad de la información en la primera división. Por eso es la meiosis 1 una división reduccionista. ¿Ya? Tiene el objetivo de bajar, de pasar de ser diploides a haploides, como te había explicado antes. De tener dos juegos cromosómicos, en nuestro caso 2 por 23, a tener solo 23, solo un juego. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, en la metafase, en vez de ordenarlos uno debajo del otro, nosotros vamos a ordenarlos en parejas. Los de cada tipo los vamos a ordenar en pareja y vamos a separar las parejas. En meiosis, eso sí, ocurren un par de eventos importantes, ¿ya? Uno de ellos es que esos cromosomas, antes de separarse, dicen, déjame un recuerdo para mí, por favor, no te voy a ver nunca más. Y intercambian material genético. Eso se llama crossing over. Se entrecruzan e intercambian material genético para asegurarnos de que haya la mayor variabilidad posible. O sea, que como que todos los cromosomas tienen del otro progenitor y así hay más variabilidad. Por darte un ejemplo, yo cuando formé a mi hija, o hice más bien el ovocito que forma a mi hija, los cromosomas que yo recibí de mi papá y mi mamá se intercambiaron para asegurarse que mi hija, o sea, sus nietos, tuvieran información de ambos abuelos y no solo de uno. Y eso es lo que ocurre en el crossing over. Después, cuando se ordenan en metafase, hay un segundo evento que se llama permutación. ¿Por qué? Porque los cromosomas, por ejemplo, de mi mamá, no quedaron todos alineados a un lado y los de mi papá al otro, sino que quedaron en distintas posiciones. Y eso hace que todos mis ovocitos, a la larga, vayan siendo diferentes entre sí, con todos estos eventos de variabilidad.
matemáticos al final de probabilidades. Y así mis hijas no son iguales entre sí, son solo parecidas, porque pueden tomar eh, como cromosomas distintos cada una. La meiosis 2 es igual a una mitosis en su proceso. Sí, es idéntico, así a grandes rasgos, obviamente. La diferencia es que estamos trabajando ya con la mitad de los cromosomas. ¿Y por qué los dividimos de nuevo? Bueno, porque no pueden quedar dobles, tienen que quedar simples. Así que ahí eso es lo que se hace en meiosis 2. Ahí está todo completito por si lo quieres mirar. Ahora, nosotros sabiendo tanto en esta área de todo lo que es genética, hay muchas cosas que podemos hacer con esa genética, porque ahora sabemos, conocemos el código genético o cómo funciona, por lo menos bastante, el código genético y podemos hacer cositas con ello. Aquí te tengo un resumen de las cosas que podemos hacer, que le llamamos manipulación genética a todo esto de estar haciendo cosas con el material genético. Ya, entonces, ¿qué cosas podemos hacer? Podemos regalarle, una especie le puede, entre comillas, regalar eh, genes a otra especie. Y eso es lo que le llamamos inserción o transferencia de genes. Por ejemplo, hay una característica de un insecto que a mí me gusta mucho y que se la quiero regalar a una planta. Ya una resistencia, por ejemplo, al congelamiento. Estoy inventando algo. Entonces yo puedo tomar ese gen y transferirlo de alguna manera a este nuevo individuo. Eso se suele hacer con los plásmidos que tienen las bacterias, como son porciones de material genético chiquititas, son muy útiles para transportar información genética entre especies. También yo podría eliminar genes o silenciarlos a través de bloquearlos. Hay procesos para eso. Genes que no me guste que estén activos, los puedo eliminar. O puedo cambiar lo que es la edición genética, que es toda una revolución en este momento. Sí, está avanzando la tecnología mucho en este aspecto. Puedo clonar, puedo generar organismos exactamente iguales. Podría tal vez trabajar de tal manera que afecte a las enfermedades que tiene una persona genética y sanarlo o mantenerlo en tratamiento a través de factores genéticos también. O puedo hacer que una persona inclusive mute, inducir una mutación para que esta persona o este individuo, eh, esta especie, lo que sea que yo estoy trabajando, cambie según mi parecer. Hay mucho que decir aquí y hay muchas implicaciones bioéticas, ¿ya? Ahora hay muchos usos buenos, como los fármacos. Yo puedo, por ejemplo, las personas que son eh, diabéticas y son insulinodependientes, esa insulina que le estamos inyectando, ¿de dónde la sacamos? No vamos a poner humanos ahí a producir insulina y quitársela. Bueno, no, pero en algún momento lo hicimos con animales. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo más barato, más fácil, menos invasivo? Con bacterias. Ponemos a bacterias, le ponemos el gen que produce la insulina humana y le hacemos que ellos la produzcan. Mucho más barato, en mucho menos espacio, mucho menos invasivo. Después recupero esa insulina y se la pongo a los humanos. Fantástico. Una aplicación biomédica aquí. Ahora cambiando de tema, hablemos de evolución, que también está metido aquí en este eje. ¿Qué tienen que manejar de evolución? Un poco cómo se interpretan las evidencias biológicas desde una cosmovisión evolucionista. Entonces, tenemos, por ejemplo, la anatomía comparada. ¿Qué puedo hacer yo? Comparar estructuras anatómicas. Tenemos las estructuras que son estructuralmente muy similares, pero que pudieran llegar a tener funciones distintas. Esto nosotros le llamamos homólogos. Por ejemplo, todas las patitas ahí hay 2 patitas, ¿cierto? Está la aleta de una ballena y está también o de un delfín. Y ahí también está, el ala de un murciélago. Tienen distintas funciones, una mano, una pata, una aleta y un ala, pero si se dan cuenta estructuralmente están compuestas por los mismos órganos. Tenemos los mismos tipos de hueso. ¿Sí? Entonces ahí ese hueso que está marcado en ese caso sería el mismo hueso para todos, pero que toma distintas formas y todo para las distintas funciones, pero finalmente es el mismo hueso. Desde una cosmovisión evolucionista, entonces eso se abstrae y se dice, bueno, estas similitudes de estructura implican que hubo un antecesor en común, o sea, un organismo, una especie que dio origen a especies, que dieron origen a estas especies, ¿ya? Y por eso comparten esta característica.
A diferencia de los órganos análogos, que son órganos que quizás visualmente, así como superficialmente, tuvieran la misma función y uno podría pensar que tienen un mismo origen, pero luego uno se da cuenta que si bien se ocupan para lo mismo, su estructura o los órganos que permiten esa función son distintos. Ya, entonces como que funcionan para lo mismo, pero no son lo mismo. Y a eso se le llama convergencia, que es que dos organismos lleguen como a las mismas cosas, pero por distintos caminos. Entonces se habla que ahí no hay un antecesor común que les haya dado esas características. Por eso a la homología, que es lo primero que vimos, se le dice que es una divergencia evolutiva, o sea, que de algo se divergió, como se dice, en varias características, y en el otro convergió a tener la misma característica a pesar de que tiene distintas bases. Y por último tenemos los órganos vestigiales, que son órganos que se cree que en el pasado, ya sea de la misma especie o un antecesor, pudieron haber tenido otra función a la que tienen en la actualidad. Algunos otros estudios que se pueden hacer es embriología, que es cuando se ve el desarrollo embrionario, sobre todo desde un punto de vista más que nada genético, cómo los genes influyen en este desarrollo embrionario. Podemos revisar también los genes mismos y ver las comparaciones entre ellos, ver si hay similitudes, diferencias. Y recuerden que a mayor similitud genética se asocia o se abstrae que hay mayor parentesco. Em, Luego tenemos los fósiles. Los fósiles en realidad más que nada se le puede hacer un análisis más anatómico y es el estudio de estos análisis anteriores, pero sí podemos sacar información de distribución, por ejemplo, dónde están, eh, con quiénes estaban, ese tipo de cosas. Y sacar también, proyectar fechas, etcétera. Ahora, esto es como las cosas que se pueden estudiar hoy en día para sacar conclusiones desde esta cosmovisión, pero eso ha ido avanzando y sigue avanzando, o siguen habiendo propuestas. Y en el pasado una de las propuestas más fuertes fue de Lamarck, aunque hoy día está totalmente refutada, pero eh, mucha gente la cree. Yo creo que por eso entra la PAES, para que uno se dé cuenta que qué afirmaciones que la sociedad suele dar sobre evolución están refutadas. Ya hace muchos años hubo algunas propuestas, o sea, siempre han habido propuestas evolutivas, pero mucha gente era fijista. ¿Qué quería decir eso? Que planteaban que los organismos eran los mismos en el pasado que en la actualidad. Ojo que si bien esto hubo grupos religiosos que pudieron haber promovido esto, haber dicho que esto es y todo lo otro era prohibido, no significa que esto tenga un origen como religioso en sí, ¿ya? O que necesariamente, por ejemplo, la Biblia dijera esto. No, no es así, sino que grupos religiosos interpretaron las cosas así y lo mantuvieron así. Pero llegó, si bien siempre hubieron muchas propuestas, Lamarck fue uno de los primeros en plantear como un mecanismo más explícito o una propuesta un poco más ordenada de cómo pudo haber sido este asunto, o cómo pudo haber ocurrido evolución. Y él planteó la ley del uso y desuso, o sea que mientras tú más ocupas una estructura, más se desarrolla, y si no la ocupas, entonces se atrofia, por decirlo de alguna manera. Y esas mismas cosas yo las podía ir heredando. Entonces, si yo ocupaba mucho mi cuello, ¿cierto? Así, entonces mi hijo podía ir naciendo cada vez con el cuello más alto y después mis nietos más altos si es que yo lo seguían ocupando y así. Y ese ejemplo que dio fue el típico de las jirafas. Y él dijo, mira, las jirafitas cada vez con las generaciones fueron aumentando el tamaño de su cuello, la talla de su cuello, debido a que cada vez se esforzaban más por llegar a las plantas. Esto, claro, a la larga tiene como cierta lógica superficial, por eso mucha gente dice, oye, la muela del juicio ya no sale porque no la ocupamos. Esa frase típica, o no, se nos va a terminar yendo el dedo chico al pie porque estamos mucho rato sentados y por eso el dedo chico sale cada vez más chico. Esas son afirmaciones súper lamarquistas y que hoy en día están refutadas. Y ahí pasaron algunos años, tuvieron que pasar varios años para que llegara Darwin y Wallace, en realidad, que plantearon un poco algo parecido, para dar otra propuesta de cómo podría funcionar esto. Ellos hablaron de la selección natural. No dio respuesta a todo porque Darwin no manejaba nada de genética, ya porque en ese tiempo no se sabía de genética, pero sí planteó un poco como
más orden un poco al entender cómo funciona este asunto. Él dijo, mira, no es que estas características aparezcan por su uso, sino que en una población vamos a encontrar organismos con distintas características. No son todos iguales. Y lo que ocurre es que en cierto contexto, bajo ciertas condiciones, entonces algunas características son más beneficiosas para la sobrevivencia y la reproducción. Y esas finalmente son las que permanecen y las que se reproducen y todo. Y en el caso de las jirafas, lo que tiene que haber ocurrido, plantea Darwin, es que las más altas tenían más beneficio para llegar a las partes más arriba de los árboles y comer más, por lo tanto eran más exitosas también reproductivamente, alimenticiamente y por lo tanto pudieron tener más descendencia. Así que Darwin dijo, bueno, si se dan cuenta, por eso las jirafas son altas. Ahora, la selección natural explica cómo se disminuyen características en un grupo y cómo quizás dos grupos se pueden ir apartando entre sí, pero la forma en que aparecen las características no la explica la selección natural, sino que lo explican las mutaciones. Y eso ya es harina de otro costal del futuro. ¿Ya? Pero sí hizo muchas observaciones de grupos, por ejemplo, de pichones, y se dio cuenta, oye, mira, los pichones son todos pichones, pero al final, según lo que comen, su pico es distinto. ¿Y por qué es distinto? Bueno, tiene relación con lo que comen. Entonces, en algún momento en el pasado, planteó Darwin, tuvieron un antecesor en común, del cual algunos hijos con el pico de cierta manera fueron los que más empezaron a comer tal cosa y se empezaron a especializar, a reproducir entre ellos y formaron esta población y así se fueron diferenciando y eso puede causar especiación. ¿Ya? Eso es el planteamiento de Darwin a grandes rasgos. Hablemos del eje 4, ya no nos queda nada. El eje 4 hace énfasis a fotosíntesis, tramas y todo eso. La ecuación general de la fotosíntesis plantea que con agua y dióxido de carbono yo puedo obtener glucosa y oxígeno, ¿sí? Y que hay entre todo esto energía, particularmente del sol, aunque podría ser artificial también, pero energía lumínica que participa en este proceso. Entonces, la energía lumínica lo que hace es permitir la fotosíntesis, ya que ocupa el CO2, ocupa el agua para producir glucosa y oxígeno. Ojo que aquí hay una relación muy importante con la respiración celular porque parecieran ser como comportamientos completamente contrarios, como inversos, aunque tienen internamente bastantes diferencias, pero sí también vemos a lo macro que como que pareciera cooperar uno al otro. Por eso es importante mencionar y decir que es un error cuando algunos dicen que las células vegetales tienen cloroplasto y los animales tienen mitocondrias. Ojo, los vegetales también tienen mitocondrias y los productos del cloroplasto son para las mitocondrias. ¿Ya? La mitocondria se va a comer eso. Entre comillas, comer, obviamente. Vamos a decir súper breve cómo funciona la fotosíntesis. Tenemos la fase dependiente de la luz y la independiente. En la dependiente vamos a ocupar el agua y la luz para formar las moléculas como intermedias o reciclables que vamos a usar en la otra fase. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ocupamos la luz para excitar moléculas de agua, electrones que están ahí, y finalmente romper el agua. Ese es nuestro objetivo con la luz. Rompemos el agua en los tilacoides de los cloroplastos, rompemos esa molécula y obtenemos oxígeno en ese proceso, desde el agua, no del CO2. Del agua obtenemos ese oxígeno y ese oxígeno después ya no lo ocupamos más. Pero sí ocupamos el hidrógeno para formar lo demás, ¿ya? Por lo tanto, el oxígeno es un desecho de la planta. Ojo con eso. No, no está haciendo una obra de caridad con nosotros. Los productos intermedios ahí que se producen son el ATP y el NADPH. Y estos productos se van a utilizar en la siguiente fase, que es la fase independiente de la luz, que es el ciclo Calvin-Benson, donde vamos a utilizar el CO2 del ambiente. Efectivamente usamos el CO2 en presencia de estas cosas y se va a transformar hasta formar una molécula que se llama G3P, o a veces GAP también la he visto escrita, pero este G3P es el que se ocupa para hacer glucosa después en el citoplasma, no aquí en el cloroplasto, eso sería un error. Eh, se dice o la paz lo ocupa como un precursor de glucosa, ¿ya? Y esos son los productos. Y la idea es entender que después esos productos se vuelven a transformar y se vuelven a usar en la fase dependiente de la luz. Así que ahí ojo con los reactantes y los productos. Los reactantes finales, o sea, los reactantes como
sumando y restando todo, son agua y CO2, y los productos son directamente de este proceso el G3P y el oxígeno, pero después ese G3P se usa para la glucosa. Factores que influyen en la fotosíntesis, tenemos la luz, a más luz, más fotosíntesis, pero siempre hay un tope. O sea, por mucha luz extra que le demos a la plantita, después ya tiene un máximo que puede utilizar. La temperatura, en cambio, a más temperatura, más fotosíntesis, pero después de mucha temperatura empieza a fallar todos los sistemas biológicos, entonces perjudica. Entonces tiene un pic y baja. El CO2 es similar con la luz, a mayor CO2 más, pero también tiene un tope. Eh, Agua y sales se comportan como la temperatura. Mucha agua, bueno, pero mucha agua, demasiada agua, malo. Ya, y la sal es lo mismo. Y por último, tenemos lo que es como el comportamiento de las cadenas tróficas. En las cadenas tróficas nosotros vamos a evaluar cómo se comporta la materia y la energía en forma lineal, en solamente una vía. Y lo clave acá es decir que tenemos los productores, que son los que hacen fotosíntesis, que generan todo eh, lo que hay que consumir. Y después eso es consumido por los siguientes niveles tróficos, los consumidores primarios, los secundarios y los terciarios. Y estos organismos van obteniendo la materia y la energía, pero van liberando energía al ambiente también, y materia al ambiente, sobre todo la energía. Sí. Y solamente le puede pasar al siguiente nivel alrededor del 10%. Esto a grandes rasgos, obviamente, y súper generalizado. Ya cada especie es distinta. Y por eso es que ya el puma, en este caso, el puma ya no recibe lo mismo que tenían las yaretas del sector, sino que va a recibir mucho menos. Y no es curioso ni sorprendente en realidad que en base a eso haya mucho menos depredadores. Acá hay que entender, eso sí, que las cadenas son una visión muy básica de todo lo que ocurre en un ecosistema. O sea, aquí en Celestito yo les dejé la cadena que vimos recién, pero hay muchas más interacciones y por eso no es tan llegar y medir cuánto está absorbiendo cada uno. Pero sí es importante que ustedes sepan que la materia y la energía se mueven, pero que la energía se va perdiendo en forma de calor al ambiente y por esa razón es que necesitamos conseguir constantemente energía a partir del sol. ¿Ya? Y eso, resumí todo en menos de una hora, tiempo récord, así que traté de hacerlo muy rápido. Discúlpame si no lo hice quizás perfecto. Puedes seguirme, siempre estoy subiendo materia y si necesitas dar la prueba de nuevo, cualquier prueba el otro año, por favor, considérame ahí para poder ayudarte. Sí, tengo varias redes sociales y siempre estoy haciendo cositas, así que nos vemos y éxito en tu prueba.